Audiolibros en 15 minutos. Suscríbete al canal y explora un nuevo libro cada día. Scruton creció en una familia que votaba por el Partido Laborista, pero los acontecimientos del siglo XX lo convirtieron en conservador. ¿Cómo se pasa de una infancia de clase media-baja en el centro de Manchester a una carrera saludable en el periodismo nacional, y a un apoyo de por vida al conservadurismo? No es el viaje más predecible. Para el autor, Roger Scruton, todo comenzó cuando vio a su padre, un votante laborista de toda la vida, hacer campaña contra la expansión suburbana. Siempre había sido socialista, creía que la clase obrera había sido esclavizada por la aristocracia, y que era necesario librar una guerra de clases. Pero también sentía una profunda afición por la campiña inglesa, la arquitectura histórica del país y las antiguas formas de vivir y trabajar. Pensó que las viviendas modernas amenazaban todo eso. Este aspecto del carácter de su padre influyó en el pensamiento de Scruton. Se dio cuenta de que siempre era mejor conservar las cosas, especialmente cuando las alternativas propuestas eran mucho peores. El mensaje clave aquí es: Scruton creció en una familia que votaba por los trabajadores, pero los acontecimientos del siglo XX lo convirtieron en conservador. El segundo factor que convirtió al autor en conservador fueron los disturbios de mayo de 1968 en París. Scruton se encontraba en la capital francesa en el momento de las protestas. Mientras observaba a los estudiantes romper los escaparates de las tiendas y atacar a la policía, sintió una oleada de ira. En su opinión, estos intelectuales de clase media estaban arremetiendo contra la misma sociedad que les permitía tener una vida privilegiada. El conservadurismo de Scruton se hizo aún más fuerte después de que Margaret Thatcher se convirtiera en primera ministra británica en 1979. La década de 1970 fue un período de declive en el Reino Unido. Para Scruton, parecía que el país, especialmente sus instituciones y universidades, habían sucumbido a un izquierdismo que se odiaba a sí mismo, una filosofía que denigraba todas las cosas buenas que Gran Bretaña había logrado. Sin embargo, con Thatcher, la nación encontró una nueva confianza. Defendió con orgullo la libre empresa y la libertad del individuo. Si bien Scruton no estaba del todo de acuerdo con la retórica de Thatcher, sí simpatizaba con su filosofía básica, que las personas tenían que asumir la responsabilidad de sus propias vidas, en lugar de confiar ciegamente en el Estado. La cuarta influencia en la política de Scruton también se produjo en 1979, cuando visitó lo que entonces era la Checoslovaquia comunista. Scruton estaba allí para dar una charla y, cuando examinó a su audiencia, vio de primera mano a dónde conducían las políticas del izquierdismo radical. Estaban allí para escucharlo antiguos profesores, rabinos, novelistas y psicoanalistas. Pero ahora el régimen comunista empleaba a todas estas personas como fogoneros de carbón. Los autoritarios, que buscaban controlar todos los aspectos de la vida humana, habían agotado su potencial de cada uno de ellos. A partir de ese momento, Scruton se comprometió firmemente con la causa de la libertad, algo que, según él, valía la pena conservar a cualquier precio. Los conservadores creen que una sociedad debe construirse desde abajo, no imponerse desde arriba. Mientras estaba en Checoslovaquia, Scruton vio cómo el sueño socialista podía convertirse en una pesadilla autoritaria. Puede que los líderes del país tuvieran las mejores intenciones, pero lo que crearon fue un mundo distópico en el que todo, desde el trabajo hasta la vida familiar, estaba vigilado y medido. Todo se puso al servicio del ideal socialista. Pero no fueron solo los comunistas los que cometieron este error. En el Reino Unido, con Thatcher, los pensadores de la derecha caían en una trampa muy similar. Al igual que los socialistas revolucionarios, ellos también estaban intentando moldear la sociedad en una forma predeterminada. Los socialistas checos redujeron a los ciudadanos individuales a herramientas del régimen. Los ideólogos capitalistas británicos intentaron reducir a toda la sociedad solo a los datos del mercado. Pero las sociedades no funcionan así. Son demasiado complejos para reducirlos a una estructura ideológica, del color que sea. No,
se forman orgánicamente, desde abajo, y están moldeados por mucho más que un plan político. Esto es lo que cree un verdadero conservador. El mensaje clave aquí es, los conservadores creen que una sociedad debe construirse desde abajo, no imponerse desde arriba. Entre los primeros partidarios de esta idea se encuentra el filósofo y diputado británico del siglo XIX Edmund Burke. Al observar la Revolución Francesa, Burke se sintió consternado por el intento de remodelar la sociedad desde arriba, destruyendo siglos de tradición en el proceso. En su opinión, los edictos de arriba hacia abajo de los revolucionarios fueron desastrosos. Pensaba que las sociedades necesitaban algo diferente, cosas que él describió como afecto y lealtad. Con esto, se refería a todas las interacciones que ocurren en las familias, los lugares de trabajo, las escuelas, los clubes y las sociedades locales. Es en este nivel donde las personas realmente se unen. Es aquí donde aprenden las cosas importantes y simples que conducen a una sociedad cohesionada, como asumir la responsabilidad de las propias acciones y ofrecer ayuda a los necesitados. Es esta sociedad civil la que perdura, más que cualquier visión política de arriba hacia abajo. La evidencia moderna de esto proviene del colapso de los países comunistas. Entre sus ruinas, es esta sociedad popular la que sobrevivió, no las políticas de los regímenes anteriores. La verdad, según el autor, es que la sociedad se sustenta en cosas aparentemente sin propósito, como la amistad y la buena vecindad. Cualquier intento de imponer un propósito externo a una sociedad está condenado al fracaso. La oportunidad viene de abrir las cosas, no de cerrarlas. Cuando los comunistas llegaron al poder en el siglo XX, una de las primeras cosas que hicieron fue cerrar cualquier forma de asociación civil que no estuvieran bajo su control. Prohibieron los coros, los grupos de teatro, las instituciones eclesiásticas, los clubes de senderismo, las sociedades de debate y las escuelas privadas. Creían que grupos como estos podrían fomentar la sedición. Pero también pensaron que algunos, como las escuelas privadas y los clubes privados de miembros, confieren ventajas a quienes se unen. Eso no encajaba con una sociedad igualitaria. En una sociedad democrática, los clubes y las asociaciones existen libremente. Y algunos de ellos, como las escuelas privadas y los clubes privados de miembros, sí que ofrecen ventajas. Esto, naturalmente, lleva a acusaciones de privilegio injusto. ¿Cómo aborda este problema un conservador? Bueno, su respuesta es hacerlos más accesibles, no cerrarlos. El mensaje clave aquí es, la oportunidad proviene de abrir las cosas, no de cerrarlas. Tomemos el ejemplo de las escuelas privadas. La mayoría de la gente está de acuerdo en que las escuelas privadas ofrecen ventajas a los estudiantes que asisten a ellas, a menudo emplean mejores tutores, imparten clases más pequeñas y tienen más recursos. La respuesta de la izquierda a la disparidad entre las escuelas privadas y las estatales es, simplemente, cerrar las escuelas privadas. Pero los padres adinerados simplemente encontrarán otras formas de darles una ventaja a sus hijos. Contratarán a los mejores tutores a domicilio o comprarán casas que se encuentren dentro del área de influencia de las mejores escuelas estatales. Lo único que logrará la prohibición de las escuelas privadas es la destrucción de décadas, incluso siglos, de experiencia educativa. Entonces, ¿cuál es la solución? Para abrir las cosas. Eso crearía movilidad social. En el caso de las escuelas privadas, por ejemplo, esto puede lograrse ofreciendo becas y vales a los estudiantes más pobres. En términos más generales, argumenta el conservador, las asociaciones privadas y los clubes son todos partes naturales de la sociedad. Se les debe permitir existir por sí mismos, como lugares que confieren experiencia, brindan placer y crean vínculos entre las personas. Como comentamos en el parpadeo anterior, es esta sociedad civil orgánica, no el estatismo de arriba hacia abajo, lo que mantiene todo unido. Y si nos proponemos destruir esa sociedad, lo hacemos por nuestra cuenta y riesgo. El Estado-nación está en el centro de una sociedad sana. ¿El nacionalismo se está convirtiendo en una mala palabra?
Cada vez más, tendemos a relacionarlo con los horrores cometidos en su nombre a lo largo del siglo XX. Basta con pensar en las atrocidades nazis o en la limpieza étnica que provocó tanta tragedia en los Balcanes. Y es cierto, el nacionalismo puede fomentar prejuicios irracionales. Estas creencias a veces pueden llevar a la persecución de otras personas por su raza, religión o cultura. Sin embargo, según el autor, hay una diferencia entre el nacionalismo y el sentido de pertenencia a un Estado-nación. Una es una ideología potencialmente destructiva, la otra, un sentimiento natural y necesario. El mensaje clave aquí es, el Estado-nación está en el centro de una sociedad sana. De hecho, solo a través del Estado-nación aprendemos a convivir con las muchas personas diferentes que viven lado a lado con nosotros. En cierto sentido, el Estado-nación es como una familia. En una familia, podemos estar en desacuerdo unos con otros e incluso formar facciones con otros miembros de la familia. Cuando tenemos una disputa, discutimos, por supuesto que sí. Pero al final, llegamos a una solución que funciona para toda la familia, incluso si, personalmente, algunos de nosotros no estamos de acuerdo con ella. En última instancia, elegimos estar hombro con hombro. Para que una familia permanezca unida, tiene que haber una identidad compartida, un nosotros, algo que se mantenga a pesar de los desacuerdos. Lo mismo ocurre con la sociedad. Es este nosotros nacional el que nos une en las democracias occidentales, ya seamos cristianos o musulmanes, socialistas o capitalistas, carnívoros o vegetarianos. Es importante que esta identidad compartida se base en el Estado-nación laico, y no en ninguna de las muchas otras opciones. Solo puede funcionar si es inclusivo, de una manera que una identidad religiosa o étnica simplemente no puede serlo. La identidad nacional es el producto de innumerables compromisos que se desarrollan a lo largo del tiempo. Reúne a personas que son muy diferentes entre sí. Y en este sentido, es inclusivo, porque un Estado-nación está abierto a todos. Puede incorporar a cualquier minoría, étnica, religiosa o incluso ideológica. Así que, en lugar del nacionalismo extremo de la extrema derecha, los conservadores adoptan un tipo de pertenencia más amable. Entienden que solo reconociendo nuestro hogar compartido podemos aprender a vivir en paz con nuestros conciudadanos. Los conservadores deberían defender una sociedad de libre mercado, con algunas salvedades. Lamentablemente, la desigualdad es un hecho de la vida moderna. Por cada persona que ha logrado el éxito y la riqueza personal, hay muchas más a las que no les ha ido tan bien. Pero, ¿qué podemos hacer al respecto? Bueno, un socialista sugeriría que necesitamos establecer una autoridad central para controlar la economía. Su trabajo consistiría en garantizar una distribución equitativa de los recursos. De esta manera, dicen los socialistas, llevaremos a todos a un nivel similar. Sin embargo, un conservador sabe otra cosa. Para ella, una sociedad de libre mercado es realmente la única que es práctica. El mensaje clave aquí es, los conservadores deben defender una sociedad de libre mercado, con algunas salvedades. Entonces, ¿por qué necesitamos fomentar un mercado libre? La respuesta es que una economía no puede funcionar a menos que las personas conozcan los deseos, las necesidades y los recursos de los demás. Sin esta información, simplemente no puede distribuir los recursos con precisión. La economía de libre mercado tiene la solución perfecta para este problema. Este es el mecanismo de precios, en el que las necesidades de los consumidores y las empresas interactúan para determinar la asignación de recursos. El precio de algo, ya sea un producto o un servicio, contiene toda la información que necesitas. El mercado libre es un sistema en el que la información vital está contenida en el propio sistema, solo puedes acceder a estos datos si analizas las interacciones orgánicas entre vendedores y compradores. Ahora veamos una economía socialista, en la que una autoridad central establece todos los precios. Esta autoridad no tiene acceso a esta información, ya que no existe un mecanismo de precios basado en el mercado. Con el tiempo, el sistema se estropea,
ya que no hay forma de medir la demanda con precisión. Basta con pensar en todas las colas, las estanterías vacías y, sí, los excesos ocasionales que asolaron a la Unión Soviética en los últimos días de ese país. En el corazón de la economía socialista está la disfunción, las personas tienen demasiado de algo o luchan por conseguir lo que necesitan. Los conservadores deben defender el mercado libre. Sin embargo, hay algunas advertencias. Por sí solo, el mercado libre no puede conducir a una sociedad estable. Debe haber algo más, algo que garantice que las personas asuman los costos de sus acciones, no solo obtengan los beneficios. Sin este algo adicional, surgen problemas. Basta con pensar en la crisis de las hipotecas de alto riesgo, que llevó a la crisis económica de 2008. Ocurrió, en gran medida, porque las compañías crediticias y los bancos de inversión no estaban asumiendo el costo de sus acciones. Este comportamiento es imprudente e indefendible. Por lo tanto, para que un mercado libre funcione, debe estar limitado por el Estado de Derecho. Pero eso no es todo. Como vimos en un abrir y cerrar de ojos, la sociedad funciona mejor cuando se basa en valores morales que surgen de las bases. Y lo mismo ocurre con la economía. Hay una diferencia entre los derechos garantizados por el liberalismo tradicional y los derechos humanos modernos. El filósofo inglés del siglo XVII, John Locke, defendió algo que llamó derechos naturales. Este concepto surgió de la idea de una ley natural, una antigua creencia de que existe algún tipo de código universal que se aplica a todas las personas en todas partes. Se suponía que los derechos naturales de Locke garantizarían a cada uno de nosotros el control sobre nuestras propias vidas. Y también prometen la libertad de celebrar acuerdos y retirarse de ellos de mutuo acuerdo. Locke es a menudo considerado el padre del liberalismo. Entendió que las sociedades solo pueden funcionar cuando los individuos tienen soberanía sobre sus propias vidas. ¿Cómo se puede lograr esta soberanía? Bueno, la clave es garantizar la protección contra la coerción externa. En otras palabras, libertad. Esta comprensión de los derechos humanos como libertades es un principio clave de todo pensamiento conservador. Sin embargo, hoy en día, el concepto de derechos humanos ha adquirido un significado muy diferente. El mensaje clave aquí es, hay una diferencia entre los derechos garantizados por el liberalismo tradicional y los derechos humanos modernos. Volvamos a la idea de derechos de Locke. Su enfoque se basa en lo que podríamos llamar una libertad negativa. Prohíbes la coerción, ahí está nuestra negativa, y, en cambio, garantizas a las personas su libertad. Lo que este concepto no hace es compensar todas las desigualdades del mundo. Los igualitarios se esforzaron por aceptar esto, por lo que pensaron que mejorarían la idea. Para ello, comenzaron a modificar las convenciones internacionales. Estos documentos ahora contienen nuevos artículos que piden a los estados que desempeñen un deber positivo. Por ejemplo, la Declaración de Derechos Humanos de la ONU exige que se permita al ciudadano el libre desarrollo de su personalidad. Continúa garantizando el derecho al trabajo, al ocio y a un nivel de vida saludable. Desde una perspectiva conservadora, todas estas son reivindicaciones, no derechos. Se pueden utilizar para garantizar asistencia a personas que tal vez no la merezcan. Por ejemplo, un delincuente puede escapar a la deportación haciendo referencia al derecho a la vida familiar, consagrado en el Convenio Europeo de Derechos Humanos. Tales afirmaciones pueden socavar el propósito mismo del sistema legal. Digamos que un buen abogado de derechos humanos triunfa sobre la otra parte en los tribunales. No hay reconciliación ni compromiso. Un individuo ha superado al gobierno, claro, pero también ha superado la política pública que, originalmente, estaba en el bien común. Para el pensador conservador, esto es obviamente incorrecto. El multiculturalismo en los países occidentales funciona mejor cuando se defienden los valores occidentales. En Occidente coexisten muchas culturas, religiones y razas diferentes.
Las ciudades de todo el oeste son diversas y cosmopolitas. Estados Unidos, construido sobre oleadas y oleadas de inmigración, es el ejemplo del multiculturalismo exitoso. Y, de hecho, el multiculturalismo tiene tanto éxito gracias a las tradiciones de la Ilustración de Occidente. Han creado una cultura cívica secular, en la que las sociedades dan la bienvenida a todos, independientemente de su origen racial, religioso o de parentesco. Sin embargo, hay quienes, en la izquierda, olvidan lo notable que es este logro. Buscan denigrar estas tradiciones de la Ilustración. Según el autor, sin estas tradiciones no podríamos vivir en una sociedad tan libre y pacífica. El mensaje clave aquí es: el multiculturalismo en los países occidentales funciona mejor cuando se defienden los valores occidentales. Desde mediados del siglo XX, ha habido una tendencia a denigrar e incluso deconstruir los logros de la Ilustración. Esto es más pronunciado en los ataques a la razón y la objetividad, pilares clave de la tradición de la Ilustración. Al frente de estos ataques estuvieron pensadores como Michel Foucault y Jacques Derrida, quienes, de diferentes maneras, deconstruyeron cosas que la Ilustración había dado por sentado, conceptos como el pensamiento racional y el progreso. Además, junto con esta tendencia, en las universidades y otras organizaciones se ha puesto de moda repudiar a Occidente, sin dejar de juzgar las culturas de otros lugares. A quienes sí apoyan la civilización occidental se les acusa a menudo de racistas. Son, supuestamente, imperialistas, que creen que las otras razas son inferiores. Pero hay un defecto en este argumento. El autor señala que la cultura no es lo mismo que la raza. Sin embargo, las acusaciones siguen llegando. Los activistas hacen oír su voz y son persistentes. Por lo que a los tradicionalistas les resulta cada vez más difícil criticar prácticas culturales aborrecibles, como el matrimonio forzado, la circuncisión femenina y los asesinatos por motivos de honor. Quienes se pongan de pie corren el riesgo de perder su plaza en las universidades o sufrir la exclusión social. Entonces, ¿cuál es la respuesta que puede ofrecer un pensador conservador? Bueno, un conservador sabe que no se puede construir una sociedad cohesionada repudiando toda una herencia cultural. Eso solo conducirá a la alienación y al resentimiento. Los conservadores, entonces, deben defender la herencia de la Ilustración. Esta cultura compartida, con sus leyes y libertades, es algo de lo que dependemos. Y es esta cultura la que ha hecho que Occidente sea tan atractivo en primer lugar.